Bueno, pues vamos a nuestro cierre y no menos importante, pero ahora vienen los protagonistas de la Coordinación Nacional de Síndicos, que son los que hicieron posible este Congreso Magno, ¿no? Los que se animaron a compartir sus comentarios respecto a la reforma. Y bueno, aquí pues cedo los controles totalmente a mi gran amigo Héctor Ortega de la Torre. Somos parientes, pero no somos parientes. Y también a nuestro buen síndico regional noreste, a Abraham, que está por aquí. Pues adelante, vamos a la parte, una de las partes importantes, el Código Fiscal de la Federación y el análisis que hicimos de la reforma, que valga comentar que es muy oportuno porque pues acaba de publicar. Adelante, Abraham, y adelante, Héctor. El foro es de ustedes y de todos mis compañeros síndicos. Muchas gracias, mi querido vicepresidente Octavio, y me uno a las felicitaciones de todos los demás compañeros por este excelente congreso. Todavía a esta hora, y ha sido maratónico el congreso, hay más de 350 participantes solamente en Zoom, más los que están en Facebook y los que están en YouTube, en las diversas redes sociales. Eso habla de una convocatoria bastante grande. Entonces yo me voy a permitir presentar en esta ocasión, ya son los panelistas que son de nuestra Coordinación Nacional de Síndicos, a la doctora Araceli Hernández Hernández, quien es síndico regional de la zona sur, y estos estados que comprende Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Ella es egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana como contador público y auditor certificado, maestría en impuestos por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, incorporado a la UAP, maestría en gobierno y administración pública estatal y municipal por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, doctorado en administración pública por el Instituto de Administración Pública de Jalapa. Cuenta con diversos diplomados en auditoría financiera fiscal y contabilidad gubernamental. Es director del despacho Moner, Contadores y Consultores, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de la zona Córdoba-Orizaba AC, a cargo de la actual Comisión de Educación Profesional Continua, asesor fiscal permanente de Canaco Córdoba, secretario del Consejo Coordinador Empresarial Córdoba-Orizaba AC, ex vicepresidente del Consejo Directivo Nacional de la Federación de Colegios de la Contaduría Pública de México y ex miembro de la Comisión Fiscal de la Federación Nacional de Asociaciones Mexicana de Contadores Públicos, ACE. Conferencista en temas gubernamentales en instituciones de educación y colegios profesionales y consultor fiscal en mesas de trabajo profesionales. La doctora Araceli Hernández. Y bueno, voy a de una vez, doctor Octavio, al maestro Julio Alonso Vázquez Lugo, quien es nuestro síndico regional de la zona noreste, estados que comprende Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, y él es contador público certificado, licenciado en Derecho, maestro en Impuestos, se ha especializado en las áreas de fiscal, contabilidad financiera, procesos administrativos, comercio exterior y administración de recursos humanos. Cursó el programa de alta dirección de empresas T1 del IPADE, socio director de JBL Consultoría de Negocios SC. Su actividad profesional la ha desarrollado en planeación, coordinación y control de asesoría en materia fiscal, procesos administrativos y contables en diversos sectores productivos como el agrícola, porcino, pesquero y empresarial. Especialista en la revisión y formulación de declaraciones federales y estatales, proyectos de inversión y flujos de efectivo en diversas empresas como en la firma Mancera Ernst Young. Sinodal para el desarrollo de exámenes profesionales del Instituto Tecnológico de Sonora, miembro activo del Instituto Sonorense de Contadores Públicos, actualmente síndico del contribuyente ante el SAT, Prodecon y el gobierno del estado de Canaco, Ciudad Obregón, miembro del patronato del Instituto Tecnológico de Sonora. Y bueno, si te parece, mi estimado vicepresidente, yo le cedo la palabra al síndico regional de zona centro, Héctor Ortega, para que también haga la presentación de los dos panelistas que continúan, y luego ya procedemos a la presentación, primero de Araceli, y después ya nos presenta Héctor también. Adelante, don Héctor. Está cerrado tu micrófono, Héctor. Tiene cerrado el micrófono, Héctor.
Gracias, Octavio. Buenas noches, Octavio. Buenas noches a todos. Es un privilegio poder estar con ustedes en este evento que la verdad ha sido bastante pródigo en conocimiento que debemos de tener para poder establecer mejores bases de trabajo y sobre todo aportarle algo a todos los empresarios del país en cuanto a cómo debemos de actuar actualmente en toda la cuestión fiscal. Creo que nos deja muchos beneficios, cuestión de que lo hagamos partícipe a los empresarios. Yo les voy a leer la semblanza de las dos expositores que también nos van a acompañar, que son la maestra Cristal Janet Galván Guillén. Ella es síndica estatal de Tamaulipas, es profesionista, contador público por el Instituto Tecnológico de Matamoros, con maestría en Pedagogía de Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente dirige el despacho fiscal contable Galván Guillén y Asociados, en el cual se ha desempeñado exitosamente generando alianzas estratégicas con autoridades y organismos para dar un mejor servicio a sus clientes. Es catedrática en la Escuela Secundaria Técnica 76, prevaleciendo la especial atención a jóvenes, adolescentes y su formación educativa. Es síndico contribuyente de la FECANACO Servitur Tamaulipas y firme creyente de la utilización de la tecnología en beneficio de todos, ¿sí? Ella es la maestra Cristal Janet Galván Guillén. Y también tenemos como último panelista aquí a el licenciado en Contaduría Gonzalo Juárez López Jr. Él es egresado con mención honorífica de la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana de Jalapa, ¿sí? Donde siempre estuvo dispuesto a compartir conocimiento, aún como alumno desde 1997, socio activo del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa, obtuvo su certificación por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, fundó jglasesores.com, con el que ha venido adquiriendo experiencia en temas fiscales y financieros. Concluyó 3 maestrías y especialidades en el ramo financiero, derecho y administrativo fiscal. Incursionó en informática e inglés como escudos elementales y continúa alternando el trabajo al estudiar el doctorado en finanzas y licenciatura en derecho. También escribe artículos para El Financiero, la revista Contaduría Pública del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el CROSS del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, revistas y boletines de la región Centro Istmo Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También ha participado como vicepresidente operativo en diversas carteras en el Colegio de Contadores Públicos de Jalapa y como vicepresidente general de la presidencia de la Comisión del Sector de Empresas y Regional. Es su currículum. Entonces, le cedo el micrófono a Abraham para que iniciemos con esta participación. Gracias, Héctor. Y bueno, yo quiero pedirle a la doctora Araceli que podamos empezar la participación de ella en este tema. Adelante, doctora Araceli. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Octavio. Debo reconocer que este evento, la verdad, es de un gran prestigio y renombranza a nivel nacional, y gracias por la oportunidad de participar con ustedes. Bien, yo les voy a hablar sobre la reforma que hubo al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación en el tema de las devoluciones de saldos a favor. Bueno, iniciamos con la presentación. ¿Quieres que te la proyecten? Aquí, Isa te la proyecta, ya está. Ah, sí, por favor. Bien, en la reforma del artículo 22, en la siguiente página, tenemos una referencia a qué se refiere el artículo 22. Principalmente basa en que las autoridades fiscales van a devolver los saldos a favor a que tenga derecho el contribuyente y que estas procedan de acuerdo al marco legal que marca el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es lo que la autoridad devuelve de los saldos a favor? Dentro de ellos quedan comprendidas las contribuciones retenidas que conocemos generalmente a través de la declaración anual, lo que en la generalidad de las personas físicas se presenta a partir de que presentan la declaración anual en el mes de marzo, y también pueden
requerir la devolución de los impuestos a favor sobre los impuestos indirectos que pagan sobre los bienes y servicios, así como también sobre los pagados en la importación de bienes y servicios. Bien, en la siguiente, lo que nos señala esta reforma del artículo 22 son básicamente 4 puntos importantes, de los cuales dentro del artículo 22 hay un párrafo muy importante que es el que se basa la reforma más importante, es la inserción de un párrafo que viene posteriormente al cuarto párrafo del artículo 22, entre el cuarto y quinto, para considerar que serán una solicitud la solicitud de devolución se considerará que no procederá, se considerará que no procede la solicitud de devolución, la negará la autoridad cuando el contribuyente se encuentre en el supuesto de no localizado. Y esto considera la autoridad que tampoco lo considera como una gestión de cobro. Y por lo tanto, tampoco se interrumpirá el plazo de la prescripción de los saldos a favor, que como conocemos, la prescripción de los saldos a favor, así como de los créditos fiscales, será de 5 años. A raíz de esta reforma, en el párrafo que se inserta del 22, también se modifica el artículo 22B y el 22D. Esto únicamente para hacer referencia a los párrafos que se modifican. Otra reforma es el artículo 22, en la fracción cuarta. Esta reforma es importante ya que nos señala que se adicionan las facultades de revisión, ya sea a una solicitud que presente el contribuyente o a varias solicitudes de devolución. La autoridad podrá emitir una sola resolución por la misma. Y dentro de la fracción sexta del artículo 22D, que la autoridad tiene un término de 10 días para poder emitir una resolución sobre las facultades de comprobación que lleve a cabo a una solicitud. La autoridad solicitó un término, la ampliación de un término para que este sea de 10 a 20 días, lo cual ya quedó plasmado en la reforma que se publicó el día de antier. En la siguiente, si analizamos en la exposición de motivos que presentan en el dictamen del proyecto de la reforma, una de las justificables que presenta la autoridad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos señala que con motivo de que diversos contribuyentes, al solicitar la devolución de saldos a favor, la autoridad detecta y dictamina que algunos de los contribuyentes se encuentran en el supuesto de no localizados, de acuerdo al domicilio fiscal que tiene manifestado en el RFC, o bien que el cambio de domicilio fiscal que manifestó el contribuyente, pues simplemente no se encuentra, o cuando la autoridad se apersona en la visita domiciliaria y la verificación que hace al domicilio del contribuyente, las personas que se ubican en ese domicilio desconocen al contribuyente y por lo tanto, pues, se emite un dictamen sobre la no localización. En la siguiente, como continuación de la misma, por parte de la Cámara de Diputados señalan que la comisión dictaminó que es legítima la falta de localización del contribuyente para considerar que se considerará como no presentada la solicitud de devolución de saldos a favor, porque esto causaría un agravio, un perjuicio al fisco al fisco federal y también para que pueda tener una certeza sobre la resolución de las solicitudes de devolución de los contribuyentes. También se resalta que esto no va a implicar una negativa al trámite realizado. Y aquí hay una parte importante, nos considera que una vez que el contribuyente pueda regularizar su situación en el RFC, es decir, que una vez que la autoridad lleve a cabo la verificación del domicilio, este podrá presentar nuevamente su solicitud de aviso ante la autoridad del saldo a favor. Y en la siguiente, sin embargo, aquí tenemos un ejemplo de la realidad a la que se enfrenta el contribuyente respecto a esta situación. Vemos que recientemente, el mes pasado, la Administración Central de Devoluciones y de Compensaciones, la Administración Central emite un comunicado a las administraciones locales en el cual señala e instruye. En este vale la pena que les resaltar cuál es el contenido del mismo.
Dice así: como es de su conocimiento, tratándose de solicitudes de devolución que presentaron los contribuyentes respecto de saldos a favor que ya hubieran sido solicitados con anterioridad y negados por la autoridad fiscal, no es factible ahora su dictaminación, de tal suerte que vemos que por un lado nos dice en la exposición de motivos y en la justificación presentada en el dictamen del proyecto de la reforma del artículo 22, pero vemos que la autoridad a través de criterios internos, pues la práctica es muy distinta. Simplemente ahora nos encontramos en una causal de diversos rechazos de devoluciones de saldos a favor, cuando un contribuyente ya hubiera presentado una solicitud y esta hubiera sido rechazada simplemente por instrucción, pues el contribuyente no podrá solicitar la devolución de ese saldo a favor. En la siguiente. Aquí reitera la autoridad a las unidades administrativas que toda vez que se ha detectado que los contribuyentes a los que se han negado la devolución con anterioridad han ingresado trámites por el mismo saldo a favor por el concepto pago del indebido. Es decir, que si el contribuyente vuelve nuevamente a gestionar su trámite de devolución de saldo a favor bajo otro concepto distinto, la autoridad lo tiene detectado porque conoce cuál es el monto, el periodo, y encontraría aquí la identificación de la inconsistencia. Sin embargo, precisa que en caso de que el contribuyente hubiera presentado una declaración complementaria y modificar ese saldo a favor, únicamente podrá emitir una resolución o un dictamen sobre la diferencia de ese saldo a favor. Es decir, que definitivamente la solicitud inicial de esa cantidad a favor que pretende el contribuyente le sería rechazada. Entonces nos encontramos ante una realidad muy distinta. Y como se comentaba en el foro anterior, los criterios que puede aplicar la autoridad son muy distintos a los que nos señala la reforma, sobre todo la intención del proyecto de la reforma en la exposición de motivos, así como en la justificación presentada en el dictamen. En la siguiente. Bien, otra situación que nos encontramos este año, en particular en el año 2020, en el que nos encontramos ante una emergencia sanitaria, como lo nombró la autoridad, sobre el virus SARS-CoV-19, en el que algunas autoridades que ya habían ejercido sus facultades de comprobación desde el ejercicio 2019 y que por término de un año en la conclusión y en la emisión de la resolución de las actas finales o parciales por parte de la autoridad, y que debían concluir en este ejercicio 2020, precisamente en esos periodos de la emergencia sanitaria, se encontraron algunos casos en los que la autoridad emite actas circunstanciadas sobre hechos en los cuales manifiesta que el contribuyente se encontraba como no localizado. Por lo tanto, procedieron algunas notificaciones por estrados debido a que la autoridad manifestó que el contribuyente se encontraba como no localizado. En esta parte vale la pena resaltar, toda vez que esto causa un daño importante al contribuyente en diversos trámites, el alcance que puede tener esta decisión de la autoridad y este criterio que asume al calificar como no localizado al contribuyente simplemente porque no se personó en el domicilio del contribuyente, pues puede generar varias afectaciones, entre uno de ellos el bloqueo de los sellos digitales, la firma electrónica y otros procesos y trámites que lleva a cabo el contribuyente. En la siguiente. Bien, en relación a la reforma del artículo 22D, fracción sexta, respecto de la autoridad que requiere un término de 10 a 20 días. Bien, en esta exposición de motivos señala la autoridad, como anteriormente tenía un término de 10 días para poder emitir una resolución, pero prácticamente justificó que tiene únicamente 5 días materialmente para llevar a cabo un análisis de la información que recibe respecto de la documentación inicial que recibe y la aportación adicional que justifica el contribuyente, prácticamente pues tenía un término de 5 días, el cual le impedía llevar a cabo resoluciones debidamente fundadas y motivadas al contribuyente, que en algunos casos podrían ser desfavorables al mismo. Bien, en este caso, la autoridad requirió ampliación al término para que se extendiera a 20 días, considerando, sin embargo, resalta aquí en la exposición de motivos que única y exclusivamente
se aplicará para aquellos casos en que realizó el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad. En la siguiente. Bien, también en la reforma, el artículo 22D, en la fracción cuarta, aquí en esta parte cabe resaltar que la reforma más importante se refiere a las facultades de comprobación que adiciona la autoridad a la solicitud de las devoluciones de saldos a favor. Justifica la autoridad que con motivo de llevar a cabo procesos más eficientes en las devoluciones de saldos a favor y menor carga administrativa al contribuyente, en el caso de que presenten diversas solicitudes, es decir, una o varias, la autoridad podrá ejercer facultades de comprobación, facultades de revisión, ya sea a la solicitud presentada al contribuyente, a una o por la totalidad de las solicitudes presentadas. Y para este podrá emitir una sola resolución. Esto supone la autoridad que para optimizar recursos bajo el principio de la autoridad republicana. La verdad, esto puede ser una afectación al contribuyente también, toda vez que anteriormente únicamente señalaba que la autoridad podría emitir una resolución sobre una o sobre varias resoluciones. Sin embargo, ahora le adiciona que la autoridad podrá llevar a cabo facultades de comprobación, aun cuando ya conocemos que la autoridad lleva requerimientos muy distintos, bajo criterios también muy distintos de un estado a otro. En la siguiente. Bien, la autoridad en el proyecto de la reforma justificó que recibió hasta el mes de octubre un aproximado de 153,000 trámites en proceso de solicitudes de devolución, de los cuales 1,471 correspondieron a revisiones de comprobación fiscal, es decir, las facultades de comprobación que tenía la autoridad en ese momento, de los cuales estas representaron un porcentaje inferior al 1% sobre los trámites recibidos. Con esto la autoridad justificó que la reforma de las facultades de comprobación no afectaría importantemente respecto al porcentaje que incrementaría ahora con las facultades de revisión que hará la autoridad, toda vez que la autoridad puede llevar a cabo revisiones hasta el 1% del total del padrón de créditos fiscales que tiene la autoridad. En este concluyo que la autoridad, el contribuyente se enfrenta a diversos rechazos en las devoluciones, en la solicitud de devoluciones. Lo que es preocupante es que la autoridad lo califique dentro de algunos procesos de revisión, las revisiones de gabinete, y que la autoridad emita una resolución de la no localización del contribuyente. También hay una resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en la que señala que hay que identificar correctamente cuando es un contribuyente no localizado o no localizable, ya que esta diferencia, sobre todo en la última, se refiere a que el contribuyente podría ser notificado por extrados, pero en la práctica vimos, sobre todo en este ejercicio, que la autoridad en muchas ocasiones no se apersonó directamente para notificar las resoluciones, simplemente emitió resoluciones con la característica de contribuyente no localizado, y así emitieron actas circunstanciadas, resoluciones de hechos, y el contribuyente fue notificado por estrados. Esa es una de las situaciones reales a las que se enfrenta el contribuyente, y es una de las situaciones que nos implica ahora esta reforma del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Gracias. Muy bien. Muy bien, gracias, Araceli. Como siempre, tenemos ahí un muro que romper con esta cuestión de las devoluciones. Enseguida vamos a escuchar la presentación de la maestra Cristal, ¿sí? Y después pasamos a las preguntas y respuestas, ¿sí? Y maestra Cristal, pues quisiéramos escuchar un poco acerca de su ponencia sobre el buzón tributario. Muchas gracias, contador. Quiero felicitar y me permito felicitar al doctor Octavio. Gracias por este magno evento, a los síndicos, a los panelistas y a todo el público que la verdad hemos estado aquí al pie del cañón, y la verdad ha estado muy dinámica y los temas son los más actuales. Así, sin más preámbulo, comienzo yo lo que es mi presentación.
Hay una pregunta en el chat del Telmo Rejón. Dice, la autoridad hace caso omiso del buzón tributario. ¿Por qué quise comenzar de esta manera? Porque no, no hace caso omiso. Eso es de lo que se va a hablar y es una herramienta tecnológica que el SAT va a utilizar, pues ya sea en beneficio o en nuestra contra. Así que es lo que vamos a ver a continuación. En esta nueva era de innovación tecnológica, el sistema tributario mexicano ha transformado para los trámites y servicios para los contribuyentes que tienen de manera presencial, representa una inversión de costo y tiempo. En un más amplio sentido, implementó nuevos mecanismos electrónicos al evolucionar sus plataformas tecnológicas, como por ejemplo el pago de impuestos, realizándolo de una manera más eficaz y eficiente para la recaudación fiscal, alcanzando exponencialmente la interrelación entre personas físicas, morales, el Estado, la Federación, en el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales y todo lo que engloba este mundo fiscal. Cabe mencionar uno de los antecedentes del buzón tributario. Se publica en el Código Fiscal reformado el 5 de enero del 2004. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque ahí nos incluye el denominado de los medios electrónicos, que es la disposición general. Ahí fue el parteaguas para la utilización de la herramienta tecnológica tributaria en nuestro país. Posteriormente, en el 2013, ¿me está diciendo iniciar mi video? No se ve tu cámara, Cris. No sé si... La presentación Ahora sí sí, se ve, ya, ¿verdad? perfectamente, sí, ya te ven. Ya vemos la presentación, excelente. Posteriormente, en el 2013, el titular del Ejecutivo inicia la llamada reforma hacendaria, que fue una iniciativa que ahí se creó la figura denominada buzón tributario, que está regulado en el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es el buzón tributario? Es el medio de comunicación entre la autoridad y el contribuyente, quienes pueden realizar trámites, presentar promociones, información o toda la documentación digital y atender requerimientos. También va a servir una plataforma entre comunicación, pero ya todo va a ser electrónicamente. Quieren ya quitar esa figura personal entre el contribuyente y la autoridad. Todo quiere que sea a base de medios electrónicos. También ahí es una herramienta para informar sobre alguna situación que implicaba las notificaciones al causante, realizar trámites de rutina de una manera más rápida y efectiva, que son los portales del SAT. Ahí nos podemos realizar cualquier trámite sin necesidad de hacerlo de manera presencial. Con la reforma del artículo 17-K, que viene en la resolución de la miscelánea del presente año del Código Fiscal de la Federación, establece la obligación del contribuyente de habilitar, registrar y mantener actualizados los medios de contacto. ¿Por qué enfatizo mucho eso? Porque este buzón tributario lo debemos de ver de una manera que tiene fondo, más que la forma. En su fracción primera, faculta a la autoridad fiscal para enviar mensajes de interés. ¿Qué es un mensaje de interés? Es la facultad de gestión tributaria que ya tiene la autoridad para nosotros los contribuyentes para accesar a toda la información financiera en el momento que ellos lo requieran. Las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, que es el sistema de comunicación electrónico ubicado en la página del Servicio de Administración Tributaria. En la fracción primera de este artículo nos dice que la autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa. También los contribuyentes podrán presentar sus promociones, solicitudes, avisos, darán cumplimiento a requerimientos
las famosas cartas de invitaciones, disminuciones de impuestos, a través de documentos, todo lo que sea a través de documentos digitales, seguirán una serie de requisitos y pasos a seguir, porque no es nada más de subir un documento o de entrar al portal, es toda una serie de travesía que tenemos que atravesar para empezar el portal, que a veces nos cae la página, que no quiere funcionar, que las pestañas y todos esos problemas técnicos que tenemos que enfrentar día con día. Pero el buzón tributario, como nota importante, se deberá consultar dentro de los 3 días siguientes. Si no, la autoridad dará como notificado a la persona, al contribuyente. Simplemente por enviarle. Ya estábamos comparando que, como en las redes sociales, que nada más por tener las palomitas, ya con eso la autoridad ya te da por notificado, y eso no te hace, y el desconocer la ley no te hace caso omiso, no te exime del cumplimiento de ella. Esto viene en la regla 2.2.7 de la resolución de la miscelánea fiscal 2020 de la 5ª versión anticipada. ¿Quién está obligado a habilitar el buzón tributario? Si eres persona moral, pues se debió haber tenido habilitado a partir del 30 de septiembre. Como persona física, el 30 de noviembre, que acaba de pasar, del 2020. Hay sus excepciones, si eres asimilado o asalariado, pero si tienes ingresos menos de 3 millones de pesos, entonces estás exento. La habilitación del buzón tributario para los que exceden, aunque estén en este régimen de los 3 millones, están obligados. Los otros que también están exentos son los contribuyentes del RIF, relevados del buzón tributario. Y esto es un acuerdo de la regla 3.13.27 de la resolución de la miscelánea fiscal del 2020, publicada el 19 de noviembre del presente año. ¿Qué pasa si no activo el buzón tributario? Se entenderá que se opone la notificación y la autoridad podrá notificarla en términos del artículo 134. Aquí también hay que poner especial atención. Es por estrados. Antes había una lista en las oficinas del SAT y ahí estaban los nombres. Ahora ya es electrónicamente, se modificó la ley y entonces ellos darán sus 15 días, pero estará por internet. ¿Te diste cuenta o no te diste cuenta? Ya estás notificado por estrados. La regla es el artículo 47º transitorio de la resolución de la miscelánea fiscal del presente año. De las infracciones. Tener tus datos actualizados te ayuda a recibir por parte del SAT algunas multas cuando detecta que no se revisan estos mensajes. Se considera una infracción en el artículo 86 el no habilitar el buzón tributario, el no registrarlo, el no actualizarlo, tener datos erróneos. Y en el artículo 86D nos menciona que se puede hacer el contribuyente una multa desde los 3,000 a los 9,250 pesos, simplemente por tener datos erróneos, por no actualizarlo, por no o simplemente porque hiciste caso omiso a alguno de sus mensajes. En conclusión, en la miscelánea fiscal para el 2020 se establece que el buzón tributario es una comunicación entre el fisco y el contribuyente. Se desplaza a la notificación personal como un medio de notificación ideal. Completamente ya desplaza que vaya el ejecutor, que vaya el inspector a dejarte tu notificación. Simplemente todo va a ser electrónico. Obliga al contribuyente a que tenga sus datos actualizados, verídicos, no erróneos. Se han encargado de ir optimizando cada vez los trámites y procesos, porque hay una gran facilidad de información que se puede recibir por medio del buzón tributario, utilizando las herramientas digitales. Están utilizando la tecnología a su favor, donde se podría enviar simplemente, por ejemplo, el envío de contabilidad electrónica, verificaciones, devoluciones, interponer recursos de revocación, entre otras cosas que se pueden realizar en el portal. La autoridad está utilizando
lo que es la innovación tecnológica desarrollado para eficientizar lo que es la recaudación en sus trámites y servicios de una forma más rápida y efectiva, simplificando costos y tiempos. De acuerdo al convenio que se tiene entre intersecretariales, pues no solamente se hace el cruce o la compulsa de información, también se debe del SAT, del IMSS, Infonavit, entidades federales, instituciones financieras y hasta internacionales. Con esta compulsa de información nos pueden detectar en donde estemos. Este medio electrónico se convierte en la principal obligación de las empresas y los causantes. Ya va a ser fundamental revisarlo frecuentemente el buzón tributario. Los abogados, los contadores, los asesores fiscales, ya en su calendario que ya se tiene de sus declaraciones mensuales, de sus facturas, ya va a ser el de revisar el buzón tributario, porque no se nos puede pasar una notificación, no se nos puede pasar un mensaje, porque entonces ya no vamos a tener, porque ya vamos a andar buscando cuál va a ser nuestro medio de defensa. Se dice que violenta el artículo 16 constitucional, porque ya no es a través de un acta circunstancial, sino es un acto que se cumplirá de manera electrónica. Y simplemente con hacer caso omiso, el fisco puede tener acceso a toda la información financiera de cualquier causante, ya sea en donde esté la persona. Entonces, es muy importante establecer ese medio de comunicación entre el asesor y el contribuyente, para no caer en dichos para no caer en alguna sanción o alguna omisión. Es importante, vuelvo a recalcar, que debemos de poner principal atención en que es el buzón tributario, porque es un universo que va a abrir a la autoridad para poder detectar cada una de nuestras cuestiones financieras en donde quiera que se encuentre la persona. Muchas gracias. Saludos de Tamaulipas. Muchas gracias. Gracias por la participación de estas dos panelistas. Y bueno, yo quiero comenzar con las preguntas, mi querido Héctor, para la doctora Araceli, en el caso de las devoluciones. Y por ahí voy a compaginar algunas para hacerla de manera más rápida, porque ya estamos muy colgados en el tiempo. En una sola pregunta, piden tanto Carlos Castro como Eduardo García, ¿cuál en su opinión, doctora, sería una forma más accesible de brincar los obstáculos y no encontrarse con una autoridad que hace una serie de requerimientos cuando tú llegas y le pides una devolución o solicitas una devolución? ¿Cuál en su experiencia, doctora, sería una manera más efectiva para tratar de evitar todo esto que le ponen enfrente? Adelante. Muchas gracias. Su micrófono, ahí está. Ahí está. Gracias. Se ha tratado mucho este tema en las problemáticas que exponen, que hemos trabajado en los síndicos de contribuyente a través de la Confederación. Y bueno, también es importante que hagan llegar sus problemáticas para responderlas con la autoridad. Se ha expuesto también a nivel nacional la problemática de que cambian mucho los criterios de muchas autoridades de un estado a otro. En un estado te pueden requerir un listado de información y en otro estado es muy distinto. Sin embargo, cada año ha crecido nuevos requisitos, nuevas condiciones para que la autoridad pueda, pues de alguna forma, conocer y palpar que realmente el contribuyente existe. Y todo esto es, como mencionaban en el foro anterior, pagan justos por pecadores, porque había empresas que, debido a una falla también técnica en el sistema del SAT, se conoció muchos escándalos de situaciones de contribuyentes que no existían o simplemente dentro de la plataforma del SAT se hicieron muchas compensaciones
que no llevaban el historial de esos saldos a favor, es decir, podría compensarme un mismo saldo 3 veces. Y esa fue una problemática real que existió. Sin embargo, a raíz de este problema que posteriormente detectó la autoridad, les puso cada vez más condiciones. Y en este momento nos encontramos con compensaciones que llevaron a cabo los contribuyentes y que como causal y como criterio por parte de la autoridad, en este momento están aplicando revisiones de gabinete. Es un criterio generalizado que están llevando a cabo algunas autoridades, al menos en el estado de Veracruz. La autoridad estatal ha requerido a muchos contribuyentes que aplicaron compensaciones de saldos a favor y han requerido las revisiones de gabinete de un ejercicio, pero que cuando un contribuyente aplicó también pérdidas fiscales, de manera económica te requieren también todo un ejercicio completo. Esto es importante, pues, que tengamos un acercamiento con las autoridades y tener un acercamiento con ellos a través del síndico, de las confederaciones, para que pueda también tenerse una charla más cercana con las autoridades y poder llegar a un criterio más universal, unificado. De hecho, hemos tenido muy buena respuesta por parte de nuestra confederación a través de Octavio de la Torre, que la verdad lleva una excelente representación de la Cámara y se han tenido excelentes resultados. De hecho, yo recomiendo que se acerquen a sus síndicos estatales. Ha habido muy buenas resoluciones al respecto y sobre todo que la autoridad vea que existe el síndico, que la autoridad vea que tiene una cámara que los representa, para que la autoridad pues le baje un poquito a su ritmo acelerado de requerimiento de información. Sí, efectivamente hay contribuyentes que tienen los años pidiendo devoluciones de IVA y les siguen pidiendo año con año el acta constitutiva, los poderes, etcétera, que de acuerdo a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, pues ya constan en la base de datos de la autoridad. Gracias, maestra Celi. Tenemos otra pregunta aquí que, bueno, básicamente es para todos los panelistas, pero sí quisiera hacer mención de ella. Nos preguntan, el SAT está solicitando un número celular a las personas morales. Se tiene que dar la del representante legal, me imagino, ¿sí? No especifica en qué situación se está dando esto. Tal vez es en una situación que personalmente fue a arreglar, pero no habla más. Lo que yo pensaría aquí y opinaría es que si está pidiendo el SAT ese celular para contactarse es porque están realizando algún trámite. Es hasta donde yo podría dar contestación a esto, ¿sí? La otra pregunta es para la maestra Cristal, ¿sí? Adicionalmente al contenido de la exposición, ¿alguna recomendación basada en su experiencia de hacer o no hacer a efecto de sacar el mejor provecho del buzón tributario? Gracias. Gracias, contador. La recomendación es revisarlo todos los días. Eso va a ser nuestra tarea. Eso es algo que ya lo vamos a tener de manera autónoma, ya lo vamos a tener que realizar todos los días para que así, en caso de que llegue algún mensaje o alguna notificación, tengamos ese criterio de oportunidad, podamos contestarle a la autoridad en tiempo y forma, y tenemos que estar al pendiente de ese buzón tributario porque abre, como lo dije anteriormente, un universo para que la autoridad fiscalice toda la cuestión financiera, dónde vamos, dónde salimos y hasta dónde comemos. Entonces, esa sería la recomendación. Gracias. Gracias, maestra. Sí, síndico Alberto García, nos quiere hacer una pregunta. Muy bien, muchas gracias, contadora. Sí. Excelente presentación de las dos panelistas. Y bueno, yo sin más preámbulo le doy la palabra al maestro Julio Alonso Vázquez Lugo para que presente su acción. ¿Hay otra pregunta? Bueno, ahorita la hacemos al final que tengamos. Gracias. Adelante, Julio. Bien, pues felicidades, Octavio, Daniela, compañeros síndicos. Felicidades para todos. Ha sido un excelente evento. Bueno, creo que el 5A ya quedó más que visto por los compañeros que antecedieron. Pero voy a tratar de quitarles ese mal sabor de boca que dejó el 5A. Todos sabemos que el Estado nos tutela la correcta aplicación de la ley. Y me voy a permitir mencionar ciertas decisiones que tenemos como contribuyentes. Y una de ellas es la economía de acción. Que la economía de acción, pues es la libertad de los contribuyentes de elegir
el comportamiento y ahorro fiscal más conveniente y barato previsto en una norma tributaria sin incurrir en ilícitos. El ahorro fiscal que genera no se hace desconocimiento de la norma, la elusión, ni el abuso del derecho. Implica la aplicación correcta de la norma, valiéndose en su caso de resquicios que el propio legislador por desconocimiento y voluntad estableció. Pues aquí podemos mencionar uno muy rápido que es todo el título 3, ¿no? Que el legislador, pues, por desconocimiento, lo siguen manteniendo ahí. Todo el título 3, pues, es planeación. Mi presentación por ahí anda, ¿verdad? Bueno. No sé si la podemos compartir, porfa. ¿Tú la tienes, Isa? Ya está, ahí está. Sí, pues era la reforma del 5 Código Fiscal de la Federación y versus elusión tributaria. Pero bueno, ya del 5A ya se vio mucho. Bueno, siguiendo dentro de los pues, beneficios que tenemos en toma de decisiones como contribuyentes, la autoridad fiscal no puede impedir que los contribuyentes diseñen operaciones que prevean un tratamiento más beneficioso para sus intereses, siempre que para ello se sirva de la normatividad vigente, aplicada e interpretada en función de la verdadera naturaleza jurídica de la norma tributaria. Cuando un negocio real, existen varios caminos para realizarlos, es decir, dos normas que describan dos tratamientos fiscales diferentes, y uno de ellos traiga como consecuencia el pago de impuestos, uno de ellos traiga como consecuencia el pago de más impuestos que el otro, es erróneo inferir que si el contribuyente elige el camino donde pague menos impuestos, su principal objetivo sea eludirlos, ¿verdad? En ese sentido, ¿le puedo dar para adelante aquí? ¿Cómo? ¿Quién me ayuda? En ese sentido, tenemos que... Si quieres, Julio, dile a Isa para que vaya avanzando las láminas. ¿Quieres que avance la que sigue? No, está bien. En ese sentido, todos tenemos tutelado el derecho de aplicar la ley y la norma, ¿sí? De todo siendo carácter lícito. Ahora, me encontré, mi título era, pues, el 5A versus, elusión tributaria. Me encontré una definición de elusión tributaria más romántica que la que expuso nuestro compañero Ricardo Cárdenas, porque, pues, esa sí estaba medio tensa, ¿no? Entonces tenemos que la elusión tributaria es un fenómeno que se distingue por el uso de actos, contratos, negocios, así como de mecanismos legales que tienen como finalidad aminorar el pago de los tributos al impedir el nacimiento del hecho generador de la obligación relativa. Y la fuente, pues es un concepto obtenido de la tesis publicada el viernes 2 de agosto de 2019 del Semanario Judicial de la Federación. ¿Le avanza, por favor? Y al final pues vamos a definir el 5A como la norma anti-elusión o anti-abuso, donde su principal objetivo pues, es prevenir y controlar la obtención de las ventajas tributarias indebidas por parte de los contribuyentes que desarrollan comportamientos orientados a eludir cumplimientos tributarios. Los elementos que integran pues, ya fueron definidos, que son acto jurídico, beneficio fiscal, beneficio económico, razón de negocio. Y al respecto solo me voy a referir a uno solo, que es el de razón de negocios, que se considera un concepto jurídico indeterminado. Representa la expresión más objetiva que se podría haber empleado para que los contribuyentes logren demostrar la finalidad de sus operaciones. ¿Y cómo demostrar la finalidad de sus operaciones cuando el resultado haya sido por medio de que no exista una razón de negocio? Bueno, para ello, pues ya nuestro sistema jurídico, por medio de la Suprema Corte, ha definido algunos conceptos al respecto, como el actuar de buena fe, fuerza mayor, caso fortuito, negligencia estrictamente indispensable, interés fiscal, precios de mercado, entre otros. Y en base al ejemplo que ponía un anterior expositor, que decía
que si ahora en el COVID pagabas sueldos y que generabas una pérdida o generabas un demérito en el impuesto y que la autoridad llegaba y te podía tipificar y reconvertir esa deducción que hiciste, bueno, pues aquí entra ya lo que es el actuar de buena fe o la fuerza mayor, caso fortuito, todos esos conceptos que nos van a ayudar, ¿sí?, a definir y a defender la posición que la autoridad está tomando de una manera errónea. Yo creo que nuestro principal temor respecto del contenido del 5A es que en su aplicación, en sus 3 etapas de revisión, la visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica, la decisión sí recaracteriza en el resultado por medio de eliminar deducciones y en consecuencia generar un impuesto y sus accesorios. Esta será resuelta por un órgano colegiado que tendrá 2 meses para determinar una resolución. Tal vez dentro de esos 2 meses, con la reforma de 2021, ellos pretendan cambiar el resultado que pertenece al ámbito administrativo al de un ámbito de carácter fiscal. Sería muy importante esperar las reglas de ese órgano colegiado y no dejar a su libre decisión llegar a un resultado abusivo y gravoso, teniendo que recurrir a la defensa fiscal. Yo creo que la reforma pretende cambiar en un ámbito administrativo fiscal a uno de tipo penal. Si en la recaracterización de los efectos jurídicos el contribuyente pretendió obtener un beneficio fiscal con el temor de que haya sido actos ilícitos, pero considero que su verdadero objetivo es pretender que dichos actos le sean nulificados cuando amparen operaciones inexistentes o actos jurídicos que no existen, sean falsos o simulados, lo cual involucra una conducta ilícita y debe determinarse una pena en igual a proceder a una recaracterización. En resumen, fue ese mi comentario. Ya ven que todo lo que fue el 5A pues fue más repasado de todo lo que contenía, y que en realidad pues esto va a ser como un juego de béisbol, donde el cuadro es el SAT, el pitcher va a ser el 5A, donde el beneficio fiscal será una recta, beneficio económico un slider, la razón de negocio será una curva, ¿verdad? Pero ¿quién tendrá la decisión de definir si fue hit, no fue hit, si fue out, no fue out, si fue ponche, no fue ponche? Por los umpires, que serían los tribunales en este sentido, ¿no? Entonces ese sería mi comentario. No creo que el 5A sea tan para dar miedo si las cosas, bueno, si están bien hechas, pero sí daría miedo que las decisiones que se tomen en ese consejo que se va a definir y a diseñar, pues no sean las correctas. Hasta ahí terminaríamos mis comentarios respecto de lo que es el 5A, y pues hasta cierto punto los beneficios que nos tutela como contribuyentes. Gracias, estimado Julio. Creo que me uno a tu reflexión. Creo que el 5A viene a ser un artículo bastante desalentador. Como dices tú, puede ser que la empresa esté actuando de buena fe y porque su negocio le exige eso que está dando, pero a veces la autoridad, yo siempre he dicho, la autoridad desconoce toda clase de negocios, ¿sí? La logística de los negocios. Ellos van a ver qué es lo que se puede determinar en favor del fisco. Desafortunadamente, ese es el panorama que necesitamos, que tengamos que invertir en los tribunales para poder ganar. Y como dices tú bien, aunque sea de una manera correcta que se esté haciendo, si la autoridad
por desconocer la logística de las operaciones de los negocios, puede estar determinando cosas indebidas, pero desafortunadamente vamos a tener que realizar un gasto en los tribunales porque ellos finalmente van a tener que dar la razón de todo esto. Esperemos que surjan más casos para que los tribunales puedan definir una actuación y decirle al SAT, oye, estás actuando mal en esto. En fin, ¿sí? Definitivamente va a ser muy importante las reglas generales que definan el actuar de esa comisión, definitivamente. Sí, pero definitivamente el asunto es que desconocen la forma de los negocios. Ese es un problema. Muchas veces vamos nosotros, llega una visita domiciliaria y nos rechazan cosas que podían entrar dentro de los gastos estrictamente indispensables, pero de acuerdo a su criterio dicen, no, no es indispensable, cuando no saben siquiera cómo se maneja el negocio. Pero bueno, es para largo, Octavio, pues ahí hay un tema que podemos más adelante tratar mucho porque esto da para más, ¿sí? Quisiera entonces, por favor, como último ponente, darle paso al licenciado en Contaduría Gonzalo Juárez López, que nos va a hablar de la aplicación y cumplimiento de la contabilidad electrónica. Síndico Alberto García, terminando esto, le damos paso a su pregunta. Gracias. Solo Veracruz es bello, tierra de mujeres hermosas y un lenguaje muy florido. Acá nació la bamba. Espero no incomodar a nadie con mi lenguaje florido y a veces un tanto coloquial. Muchas gracias, presidente Octavio de la Torre, por la invitación a participar en este magno primer evento. Es un honor haber estado compartiendo el foro con los integrantes de WIF, de la Prodecon, por supuesto del World Compliance Association, así como de brillantes expositores que nos han expuesto estos temas. También, por supuesto, y más importante, agradecer la presencia de todos los asistentes que hasta el momento están. Señores, mi felicitación enorme por haber estado en este maratón hasta este momento. La verdad, un aplauso para todos ustedes. El día de hoy vamos a platicar de la contabilidad electrónica, del cumplimiento y correcta aplicación. Vamos a empezar con lo que sería nuestro contenido, el temario. Vamos a hablar de los objetivos de la contabilidad, las diferentes contabilidades que existen. Isa, si me hicieras favor de quitar la presentación, te lo agradecería yo. Muy amable, Isa. En los objetivos de la contabilidad, posteriormente vamos a hablar en específico de la contabilidad electrónica fiscal, que es la que a muchos de los empresarios y contadores afecta, para posteriormente hablar de la reforma 2021. La reforma 2021 enfocada a la contabilidad, en algo que todos conocemos, señores. Tanto empresarios como contadores sabemos que hay un plazo para conservar la contabilidad y esto está cambiando para el 2021. Además, hay nuevos conceptos que se integran a la contabilidad, los cuales deberemos conservar. Entonces, vamos a poner atención en estos puntos y ya como último punto hablaremos de los aspectos de fiscalización. ¿Qué nos va a pedir la autoridad y por qué nos está pidiendo o está cambiando este paradigma que todos traemos de la conservación de la contabilidad? Pues bien, primero hablemos de los objetivos de la contabilidad. La que nosotros realizamos para todos nuestros clientes, pues tiene diferentes fines. La financiera les da la posibilidad de tomar decisiones, es útil. La civil les permite observar el manejo y el cuidado de los dineros de los aportantes, asociaciones civiles u otro tipo de organizaciones. La mercantil pues sirve para seguir la huella de los negocios, cómo se van desarrollando, dónde está el dinero, hay ganancias, pérdidas, utilidades, deudas. Esos son los objetivos de este tipo de contabilidades. Pero viene la fiscal. Y la fiscal, señores, pues el objetivo principal de la contabilidad fiscal, tal cual lo determina el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, pues es una herramienta que le va a permitir a la autoridad poder determinar si cumplimos y pagamos adecuadamente nuestras contribuciones. Entonces, cada contabilidad tiene sus particularidades. Debemos ser muy objetivos, queridos empresarios, colegas, contadores, para que tomemos en cuenta qué es lo que necesitamos conservar como contabilidad fiscal. Pues bien,
Cuando hablamos de contabilidad fiscal, pues a mí me gustaría tal vez definir algunos conceptos, porque la contabilidad fiscal nos lleva a las herramientas para llevar esta contabilidad. ¿A qué herramientas nos podemos referir? Bueno, pues a las que están autorizadas por parte del SAT. No podemos llevar la contabilidad de cualquier manera. Solamente hay 3 herramientas para llevarlo. La contabilidad electrónica general, la contabilidad que se lleva en mis cuentas y la contabilidad que se lleva en la herramienta de mi contabilidad. Precisamente aquí lo ponemos de una manera muy precisa. La contabilidad simplificada que estábamos acostumbrados a llevar a través de un Excel, una hoja de cálculo o cualquier otro elemento que tuviéramos a nuestra disposición para llevarlos, ya no es bien recibida por parte de la autoridad fiscal. Las únicas contabilidades son las que acabo de comentar, las herramientas que da la autoridad y que están marcadas tanto en Código Fiscal como en la resolución miscelánea. Y es aplicable la contabilidad fiscal a todos los contribuyentes. Chicos, medianos, grandotes, sociedades, personas físicas, personas jurídicas, todo tipo de actividad económica desde el punto de vista fiscal está obligado a llevar contabilidad electrónica. Claro, hay facilidades y hay algunos contribuyentes que están exceptuados. ¿Saben cuáles? Los sindicatos. Todos los demás, señores, están obligados a llevar contabilidad electrónica. Este tema ha sido uno de los que más he tenido la oportunidad de dar a lo largo del país, hablar de contabilidad electrónica, y también hacemos algunas auditorías de cumplimiento respecto de los objetivos de la contabilidad electrónica. Y nos hemos llevado con muchas sorpresas en diferentes latitudes del país, donde no se está llevando una contabilidad electrónica adecuada, o al menos como lo marcan las disposiciones fiscales. Hay que tener mucho cuidado con ello. Y precisamente por esto es que me gustaría hablar ahora del cambio de paradigma, del cambio más importante que tiene que ver con la conservación de la contabilidad para el 2021. Si yo les pregunto el día de hoy cuánto tiempo es el que debemos conservar nuestra contabilidad, yo estoy seguro que ante tanto especialista y empresario conocedor de la norma fiscal, van a saltar de inmediato con la respuesta: 5 años, 10 años para efectos mercantiles, y ese va a ser inmediatamente su respuesta. Y tengo que decirles que a raíz de la última reforma del 2014, que ha sido una de las más importantes recientemente, el tiempo de conservación de la contabilidad no es 5 años. 5 años es el tiempo en el que caducan las facultades de la autoridad para revisar esa contabilidad y que por lo tanto debemos conservarla durante ese tiempo. Pero el tiempo en el que debemos conservarla cambió de momento. ¿Cuál? Porque dice el artículo número 30 del Código Fiscal de la Federación: cuando tú tengas efectos fiscales o hayas realizado actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, debes conservar la contabilidad y la documentación durante todo ese tiempo. Entonces, esto rompe una regla general, un paradigma muy grande que nosotros, los contadores y los empresarios, hemos tenido muy arraigado durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya habíamos escuchado de nuestro colega, nuestro asesor, nuestro contador, que nos decía: al cabo de 5 años rompe tu documentación. Y esto automáticamente implicaba la destrucción de evidencia para probar cualquier cosa ante el fisco federal. Y entonces, esto debo decirles, no es reforma para el 2021, no es ni siquiera reforma para el 2020. Estamos hablando de una reforma que ya trae más tiempo. Y entonces tengo que decir, y me voy al siguiente detalle. Vamos a ver si pueden visualizar esta imagen que les presento. No sé si sea visible. Sí se ve. Perfecto, doctor. Esta imagen hace referencia precisamente a lo que es el origen de las operaciones y el destino. Los flujos que la autoridad tributaria en este momento pretende cuidar y controlar, y por lo cual está la reforma 2021 en materia de contabilidad, es porque quiere seguir el rastreo del origen de recursos y la documentación y la información que soporta esos recursos, y el destino o el momento en que se lo hiciste llegar
a las sociedades o a los accionistas, es decir, a los beneficiarios. Entonces, el origen y el destino, la documentación, los estados de cuenta o la demás documentación fiscal que estuviera en su caso generada hace 5 años, 10 años, 20 años. Yo lo acabo de hacer hace 2 días con una empresa que estábamos revisando sus números desde el 1988. Así de simple. La autoridad quiere que hagas este resguardo de la información porque está cuidando que los destinos de esos recursos y esas operaciones, señores, se lleven al seguimiento, a la huella, como lo dice el Código de Comercio, a la huella hasta llegar a su destino final, que sería otras sociedades o los empresarios. Si me lo permiten, el SAT entonces lo que pretende es que le mostremos evidencia y la resguardemos durante muchísimo tiempo de las actividades que voy a mencionar a continuación. Son los nuevos supuestos que vienen en la reforma 2021. Si tú realizaste capitalización de utilidades, es decir, un incremento de capital, incorporando utilidades al capital social de la organización, si hay documentación de controversias internacionales que podrían pensar, bueno, esto es solo para contribuyentes muy grandes, pero voy a 2 casos más importantes. En caso de que tengas pérdidas fiscales, si tienes pérdidas fiscales, deberás conservar la documentación durante todo el tiempo que estés amortizando tus pérdidas fiscales. Y otro que es una chulada, señores, a mí me encanta esto de la reforma 2021. Dice, en caso de que hayas recibido préstamos o cobres préstamos, hagas una recuperación de fondos o flujos para tu empresa. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas que estaban haciendo elusión, evasión fiscal y estos actos simulados recibían el flujo de efectivo o de recursos por parte de estos simuladores de operaciones, EFOS, como le llaman comúnmente, a través de la recuperación de préstamos. Entonces dice la autoridad, no, ese cuento ya me lo sé. A mí no me digas que lo tenías en contabilidad desde hace muchísimos años. Cuando tú estás recuperando un flujo de efectivo desde hace mucho tiempo y dices que era una deuda de los abuelitos o ya era muy vieja, a mí me tienes que demostrar con la documentación idónea desde hace cuánto tiempo esa operación la hiciste y el flujo original que la causó. Y creo que es uno de los puntos que afecta a todo el tamaño general de empresas, porque esto no es para grandes corporativos, es para muchos, que luego tienden a hacer contabilidad creativa y le cambian el nombre del acreedor, del deudor, y la recuperación de los créditos viene de manera inmediata y aparentemente con una eficacia en su retorno a las empresas que originalmente disminuyeron sus utilidades. También, ¿en qué otros casos, señores? En los movimientos del capital, también deberemos conservar la información durante mucho tiempo. En las reestructuras corporativas, fusión y escisión. La semana pasada estuvimos en un consejo de administración precisamente apoyando a los miembros para hacer una escisión, porque definitivamente es un vehículo de eficiencia corporativa. Pero esto no puede ser utilizado, como lo ha sido últimamente, como una herramienta de elusión fiscal. Por lo tanto, ahora nos ponen el dedo en la llaga de que debemos conservar la contabilidad durante más tiempo. Por otro lado, tenemos, señores, los dividendos. Cuando haya una entrega de dividendos, también será necesario hacer el resguardo de la contabilidad y la información durante más tiempo. Es decir, la regla de los 5 años, la regla de los 10 años ya no es una regla general, y menos si tienes este tipo de movimientos o de operaciones de manera recurrente. Pues bien, esto me lleva a la siguiente conclusión. ¿Qué podríamos verificar en el artículo número 30? Pues, señores, ¿cuál es la nueva documentación? Y llamo nueva, y tal vez me voy a regresar. Lo que tengo en mi pantalla, a mi espalda, son los nuevos supuestos que hacen que se agrande, que se alargue, que se extienda el plazo de conservación de la contabilidad. Y yo creo que de estos puede haber muchos en las organizaciones. Pero me voy a otros. ¿Qué documentos son ahora los nuevos? Bueno, habla de resoluciones de tribunales, habla de declaraciones fiscales, estados de cuenta bancarios, avalúos, actas de asamblea, actas de suscripción, liberación, cancelación de acciones, estados financieros, constancias o CFDIs,
Entonces, estamos hablando de una incorporación en el artículo número 30 del Código Fiscal de la Federación de nuevos documentos. Y aquí viene una crítica muy grande a esta reforma, lo cual seguramente dará lugar a muchos amparos que irán en contra precisamente de la entrada en vigor de esto. ¿Por qué? Porque la autoridad puede exigir documentación y al decir que se alargó el tiempo de conservación de la documentación, tal vez muchos de nosotros ya no contemos con esa documentación. Y al no contar con esta documentación y la autoridad haber regulado su actuación en el artículo número 30, en el qué documentación y qué tiempo la debiste conservar, puede dar lugar a que hoy en el 2021 me pida documentación del 2013, 12, 11, que los empresarios, porque ya les estorbaba en su negocio, y los contadores, pues propusimos que ya se destruyera. Entonces, cuando la autoridad haga la exigencia de esta documentación, señores, nos vamos a ver en la problemática de que va a haber que entregarla, porque si viene bajo una presunción de inexistencia de operaciones, vamos a tener que materializar esas operaciones, que no tiene que ver con materialidad fiscal ni razón de negocios, tiene que ver con el hecho de mostrar evidencia suficiente y competente a la autoridad para deshacer su presunción cualquiera que ésta sea. Hoy día la autoridad puede presumir evasión de impuestos de muchas maneras diferentes. Entonces, yo sí veo un área de oportunidad muy importante en materia de amparos indirectos contra la entrada en vigor de esta ley, en caso de que la autoridad se ponga exigente respecto a la entrega o la exigencia de documentación, la cual ya destruí. Y ojo, la autoridad lo va a pedir, ya está regulado, ya está en el artículo 30, ya se legalizó el hecho de que lo puede pedir, ya está el procedimiento. Ahora lo que nos queda a nosotros, empresarios, asesores fiscales, colegas contadores, es defendernos en caso de que la exigencia de la autoridad sea mayúscula. Pues bien, esto me hace pensar en los mecanismos de fiscalización, los cuales empezarán a ser utilizados por parte de la autoridad para requerir contabilidad. Yo los invito y de verdad les pido que aquel que tenga la primer revisión o solicitud de contabilidad electrónica me avise. De favor, háganmelo saber. Me gustaría saber quién va a ser los primeros a los que le van a pedir contabilidad electrónica. Porque los mecanismos de fiscalización y mi apuesta va a ser que a los primeros a los que les van a pedir contabilidad electrónica es a los que soliciten saldos a favor. A quienes les hagan la revisión de saldos a favor, les aseguro que ustedes van a ser los ganadores. Así que empresas de comercio exterior, bienvenidas, porque seguramente se los empezarán a pedir. Al día de hoy todavía siguen pidiendo la contabilidad tradicional y los auditores lo siguen haciendo de manera tradicional, pero eventualmente lo van a hacer con la contabilidad. Mucho ojo con la contabilidad electrónica y la conservación, porque ahora nos van a pedir más información seguramente. Y de ahí los otros supuestos son las revisiones de gabinete, visitas domiciliarias, revisión de dictamen, la cual trae una reforma importantísima para este 2021. Contadores CPRs, amigos, cuidado, porque nos van a mandar a traer y a fuerza. De por sí no era una invitación a ir con tranquilidad al SAT ni a las Secretarías de Finanzas. Bueno, ahora nos van a mandar a traer de una manera más directa. Y la más preocupante, señores, las revisiones electrónicas, las auditorías electrónicas. Todos estos procedimientos que aquí tengo a mis espaldas están regulados en el artículo número 42 del Código Fiscal de la Federación, en sus diferentes fracciones. La problemática, señores, es que en estos actos de fiscalización prácticamente la entrega de la contabilidad es inmediata. Entonces, yo te pido que tengas mucho cuidado a través de qué herramientas estás llevando tu contabilidad, porque en caso de no tener el cuidado debido y ante una exigencia inmediata de parte de la autoridad, un cambio muy importante también para este 2021 es que te van a poder multar por este tipo de comportamiento. Es decir, también te van a sancionar el fondo y la forma, no solamente el fondo, es decir, el no pago de impuestos, sino el no cumplimiento de las obligaciones formales de llevar contabilidad. Uno de los cambios más importantes que vienen para el 2021. Y bueno, señores, pues sabedor de que todo tiene que terminar y muchos de nosotros tenemos que ir a preparar la cena y acostar a los niños y bueno, pues regresar a otras de nuestras actividades y lamentando, por supuesto, el haberlos retenido más tiempo, créanlo que hoy no fue mi intención.
Hoy me quedé al final porque aquí me tocó, pero estamos con mucho gusto participando con ustedes. Vendrían lo que serían los comentarios finales. Miren, si bien es cierto, se puede identificar, yo puedo identificar algunos sesgos de retroactividad en la disposición, en los cambios al artículo número 30 del Código Fiscal de la Federación. Debo decirles que no, desde mi punto de vista, no es tan así. ¿Por qué? Porque el tiempo de conservación de la contabilidad es una reforma que ya viene desde el 2014. Te decía que si los efectos fiscales de los actos que hiciste se prolongaban en el tiempo, debes conservarlos. Entonces, la regla de los 5 años no es necesariamente la regla general. Perdón, no es una regla aplicable completamente. Es una regla general, pero la regla específica supera a la regla general. En este caso, sí debieras conservar esa documentación. Entonces, ese es el punto número 1. El punto número 2, lo que sí se me hace un abuso y pudiera ser que sí rompiera el principio de no retroactividad de la ley, es el hecho de que ahora te dice qué documentación le tienes que entregar. Y esto sí podría constituirse en un abuso o un exceso de las facultades de fiscalización de la autoridad, porque ella no te puede decir qué documentación conservar. Por lo tanto, tú tienes elementos para defenderte en caso de un señalamiento directo de la autoridad en una resolución que te afecte y dañe tu patrimonio, con el cual podrías defenderte. Y la opción, por supuesto, en primera instancia, es el amparo indirecto que podría presentarse una vez entrando en vigor la reforma fiscal el 1 de enero del 2021. La segunda, señores, pues va a ser cuando tengas un acto de fiscalización, ya sea por revisión de gabinete, electrónica, de CPR, la que ustedes quieran. Entonces, eso es lo que yo veo como un área de oportunidad muy interesante respecto de esta reforma. Pero también, señores, y pasando a la parte de las recomendaciones que por supuesto no son a nombre de la Cámara de Comercio ni de la Asociación de Síndicos. Estas son recomendaciones a título personal de su servidor, porque yo no puedo hablar en nombre de todos los brillantes colegas que han expuesto y compartido sus conocimientos el día de hoy. Lo primero y más importante es identifica tu contabilidad, identifica la documentación que tienes en resguardo para ver si cumplirías en caso de que se presente una operación, como lo dijo hace un rato el representante de Santiago Nieto, que implique flujos de efectivo. Si va a haber flujos de efectivo, señores, cuida la documentación que inició ese movimiento y que lo concluye ahora. Es decir, el rastro del efectivo. Esa es la sugerencia primera que les hago. No te preocupes por la demás documentación, ya olvídate de que la retroactividad de la ley que me están afectando, olvídate que no nos dimos cuenta que el límite era de 5 años, olvídate. Primero veamos este camino del dinero, el que hablaba hace un rato el representante de Santiago Nieto, joven por cierto, brillante y talentoso. Cuida ese camino del dinero. Esa sería mi primera recomendación. Gracias. La segunda recomendación, señores, es realiza un compliance. Como lo dijeron los miembros del World Compliance Association, la cual muy guapa la expositora y presidente del capítulo México, que nos compartía que deberías verificar cuáles son los procesos que tú tienes dentro de tu orden empresarial. Aplícate un compliance de cumplimiento de contabilidad electrónica. La contabilidad, señores, sigue siendo la base para probar todo, materialidad, razón de negocios y para rechazar cualquier presunción que tenga la autoridad fiscal. Entonces, señores, seguimos siendo indispensables para las organizaciones, contadores, empresarios. Para mí es el binomio perfecto. Por supuesto que hay abogados, informáticos, y otro tipo de profesionales que aportan muchísimo. Pero para hablar de negocios y para hablar de dinero, contador, haciendo compliance para el empresario, sigue siendo la pareja ideal. A veces se meten otros allá, un triángulo amoroso y todo este tipo de comentarios, pero seguimos siendo los buenos contadores. Sí. Y tercero, señores, CFDIs, por favor. Hay cambios importantísimos en la reforma 2021 enfocados al CFDI, enfocados a la revisión electrónica de la contabilidad que en algún momento va a ser la autoridad.
yo les sugiero hacer una conciliación, así como hace un rato nuestra bella compañera de Tamaulipas nos decía que había que estar al pendiente del buzón tributario. Yo les digo que hoy lo que tenemos que hacer es estar conciliando los FDIs, tal vez más seguido que revisar el buzón tributario. ¿Por qué? Porque los FDI son la materia prima de tu contabilidad. Es con la que te van a realizar actos de fiscalización, con lo cual te van a cancelar sellos, con lo cual van a presumir un comportamiento anómalo de tu parte, por lo cual los FDIs es la base de la contabilidad y que muchas veces, insisto, me ha tocado verlo en revisiones express que les hacemos a muchos corporativos, clientes, amigos, contadores, empresas de todos tamaños, chicas, medianas o grandes, con gobierno corporativo, sin gobierno corporativo, de las que ustedes quieran, no están cumpliendo a cabalidad con las disposiciones de contabilidad electrónica que hoy día son vigentes. Artículo 33 del Reglamento de Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal de la Federación, artículo 28 y 29 y 29A. Entonces, de verdad no es sencillo y los contadores estamos siempre metidos en la operación. Y de entrada les digo, señores, el Excel ya no es opción. Eso ya no es contabilidad de ninguna manera. Por lo tanto, señores, y agradeciendo de antemano la invitación a participar en un evento tan importante como lo es este primer Magno Congreso Nacional Virtual organizado por Concanaco, Canaco Servitur y patrocinada por todos los síndicos del país, de los cuales yo me siento muy orgulloso de formar parte de esta organización como síndico y, por supuesto, estando alegre por la participación. Me permito despedirme, no sin antes decirles que escuchamos muchas cosas el día de hoy, que el COVID, que la situación económica, que el TIMEC, que la UIF va a acabar con nosotros, que hay una competencia desleal, que hay desprestigio entre colegas, muchas cosas que nos empiezan a doler, nos hacen enojar, nos hacen sentirnos furiosos y queremos desquitarnos con alguien. Y nos desquitamos con la competencia, nos desquitamos a veces con la familia que ninguna culpa tiene, le lanzamos de vituperios a cabecita de algodón, al funcionario que no me trató bien, a quien sea, empezamos a actuar de una manera muy dura, muy presionante. Señores, yo los invito a compartir en eventos como este su experiencia, sus aportaciones, sus comentarios. Retroalimentémonos como lo que somos, contadores, colegas profesionales. Utilicemos este tipo de plataformas para prepararnos y brindar un servicio de calidad, de excelencia a nuestros clientes, que eso es lo que realmente nos va a llevar arriba, eso nos va a llevar a mantenernos presentes en nuestra labor profesional. A nuestros clientes, a nuestros amigos, a nuestros colegas, señores, les comparto esta frase de Og Mandino que dice así: da siempre lo mejor, porque cosecharás lo que siembras. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Y bueno, ya sin más preámbulo, tenemos algunas preguntas que yo creo que los panelistas que restaron pueden contestarlas ahí en el chat. Los que están haciendo, les pido por favor una disculpa ya, maestro Julio. Sí, de Genaro Cabello dice, está muy larga la pregunta, pero lo principal es, ¿qué sugiere para leer, para prepararnos e implementar para prevenir la recaracterización? Que es cierto que al fisco no le interesa aprender de negocios, solo quiere recaudar. Pues, como lo acaba de decir también maestro Gonzalo Juárez, la contabilidad es la base y las NICs. Ahí viene siempre ha venido definiendo lo que es razón de negocio. En base a esos dos conceptos, pégale ahí y ahí está la solución. Perfectamente, muchas gracias, maestro. Y bueno, yo le voy a dar la palabra al vicepresidente Octavio de la Torre para las conclusiones, si tiene algún tema. Y adelante, doctor, y felicitaciones de nueva cuenta. Perdón, Octavio. Antes que nada, creo que le debemos una participación a nuestro síndico Alberto García, que nos ha estado levantando la mano desde hace un buen tiempo. Le brindamos este espacio para que de manera breve nos pueda mencionar su pregunta. Sí, nada más es aquí un punto. Bueno, antes que nada, muchas felicidades. Un gran evento, nos ha dejado muchos conocimientos. Hemos tenido requerimientos de IVA de 2 empresas sin que previamente nos llegue correo
avisándonos que tenemos dichos requerimientos. Entramos al buzón y simplemente ya están. Nada más esa era mi aportación, que es un caso que se está dando. Claro, pero ya como síndico lo estás trabajando. Pues sí, ya lo estamos viendo con el administrador. ¿A qué se debe? ¿Es un error de la plataforma? No sabemos, todavía estamos en pendiente de la respuesta. Correcto. Gracias. Gracias, muy amables. Sí. Bueno, Octavio, creo que con la cuestión de la contabilidad hay otros enfoques que debemos de considerar, porque no únicamente es la cuestión de los 5 años, ni los 10, ni la ley de 14, ni la de 18, ni la de nada. Creo que esto es un enfoque que va más allá todavía. Una cuestión es la contabilidad que puede llevar una persona física y otra es la que puede llevar una persona moral, que una persona moral puede requerir de esa información y no precisamente porque Hacienda la solicite, sino porque desde el inicio, desde su fundación, he trabajado en operaciones de decisión, operaciones de due diligence de empresas que se van a vender y que requieren de su contabilidad desde el inicio, desde su fundación. Y te puedo decir que he visto operaciones de 100 años atrás y las empresas todas deben de considerar eso siempre. A los 5 años a lo mejor pudiera ser algo que pudiera aplicarle a una persona física que no tiene mayores inversiones ni nada. Pero una empresa normalmente se debe de estudiar profundamente qué es lo que deben de conservar, independientemente sea electrónico o no. Es por decir, si compramos un edificio de hace 100 años, aunque Hacienda diga 5 años, siempre vamos a tener que mantener esa documentación. Nada más. Y cedo ya te cedo la palabra porque ya estamos, pero sí, muy contentos, pero ya muy colgados de tiempo.